Bienvenido, bienvenida al Colegio Alborada a su clase de lenguaje. Hoy analizaremos acciones y personajes del texto narrativo. Pero, ¿qué debo necesitar para comenzar a trabajar? Muy buena pregunta. Necesitas, primero que todo, tu cuaderno de lenguaje. Segundo, el texto del estudiante de séptimo básico. Y tercero, tu estuche completo. Una vez que tengas el libro, acude a la página 59 donde encontrarás un texto con preguntas a continuación. Pero antes de comenzar, debemos recordar ciertos contenidos para poder trabajar sin ningún problema. Vamos a establecer que existen tres tipos de personajes: los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes terciarios. Los personajes principales son los más importantes del relato. Son aquellos donde las acciones giran en torno a él, ya que son las más importantes también. Los personajes principales se clasifican en protagonista y antagonista. Ambas son fuerzas que chocan. La antagonista es la fuerza negativa y la protagonista es la fuerza positiva. Los personajes secundarios, por su parte, son aquellos que ayudan al personaje principal y que sirven de sustento para la acción. Como por ejemplo en esta familia todos se ayudan. Los personajes terciarios, por último, son aquellos que permiten ambientar el texto y que aparecen de manera casual en el relato y esporádicamente sirven para desarrollar las acciones. Por ejemplo, podríamos encontrar a un ciclista por la calle o a un obrero en una construcción. ¿Qué ocurre con el conflicto? ¿Cómo lo puedo identificar dentro del texto? Lo primero que hay que saber es que el conflicto se desarrolla entre los personajes principales, pero desde ahí en adelante es importante identificarlo como el problema que se establece entre ambas fuerzas. El conflicto lo podemos identificar de manera muy sencilla al identificar ambas fuerzas. ¿Qué ocurre con el tiempo en el relato? ¿Cómo puedo reconocer los saltos temporales? Bueno, todos los textos pueden ser escritos de manera lineal o temporalizadamente, ya que significa que un texto puede tener un inicio, desarrollo y desenlace en una forma lineal, ordenada, o puede tener saltos temporales. Por ejemplo, un personaje que está en el presente puede ir hacia el pasado o desarrollarse en el futuro. Todo esto lo identificamos a través de los verbos. Ahora que sabemos los conceptos más importantes, vamos a trabajar. Acude a tu libro y comencemos con las preguntas. Número 1. En esta pregunta, el texto debes identificar qué sentimiento gatilló la tormenta en el protagonista, utilizando fragmentos del texto anteriormente leído. En la número 2, te pregunta ¿cuál es el conflicto? Recordando que el conflicto es el que se desarrolla entre la fuerza positiva y la fuerza negativa. La número 3 te pregunta por los conceptos de hambre y sed. Para identificarlo tienes que ir al final del relato, ya que estos motivos son de alegría del protagonista. Ahora, acá debes explicar el por qué. La pregunta número 4 te pregunta de manera inferencial y según tu propia perspectiva, ¿por qué habrá abordado el protagonista de todas maneras el barco? Esto es una pregunta de apreciación personal, por lo tanto, debes solamente plasmar tus ideas. La pregunta número 5 se te pide que crees un título, por lo tanto, esta pregunta tampoco hay buenas o malas. Cada creatividad es propia de cada niño o niña. Solamente debes crear un texto y fundamentar el por qué le pusiste así. Y en la última, la número 6, se te pide que escribes un breve relato. Este relato debe tener un salto temporal hacia el pasado y además incluir alguna de las dos palabras que te aparecen abajo: héroe, hazaña, admirado, descorazonado o experiencia. Es muy importante que tus respuestas estén escritas de manera completa.
Y si tengo más dudas, no hay problema. El Departamento de Lenguaje del Colegio Alborada tiene un correo que puede responderte cuando tú lo necesites. Para ello, escríbenos a la siguiente dirección: lenguajealborada202@gmail.com. Felicitaciones por tu esfuerzo y trabajo.